la segunda venida de Cristo, mito o realidad. La segunda venida de Cristo, mito o realidad. Bueno, entonces, sin duda, la semana pasada ya empezamos con los primeros argumentos sobre la creencia de la segunda venida de Cristo o según las variaciones de nombre que se les dé en varias religiones. Entonces, hoy nos toca ver, por supuesto, la segunda parte de este interesante tema que es bastante importante para todos aquellos que vienen del mundo cristiano. Entonces, para comenzar en esta tarde, debemos recordar algo de lo que vimos en el tema pasado, y eso es sobre la llamada crítica textual, que es una herramienta que usa las ciencias bíblicas para el análisis de lo que hemos conocido como la Biblia. ¿Ok? Bueno, la crítica textual, como veíamos, es aquella disciplina que consiste en la comparación y análisis de los diferentes manuscritos, en este caso del Nuevo Testamento, que se han hallado en estos siglos. Y trata de ver qué manuscritos tienen cierta palabra, versículo o pasaje y cuáles manuscritos no lo tienen. Es decir, que esta disciplina toma los manuscritos que tenemos hasta ahora, que están en griego, por supuesto, y entonces empiezan a analizar qué palabra, qué verso y qué parte se encuentra en los manuscritos más antiguos, por ejemplo, y qué parte no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Esto es muy importante para el tema de esta tarde porque veremos lo siguiente, que el Nuevo Testamento se constituye de capas teológicas. Es decir, que una enseñanza está por encima de la otra como si fuera una pared que es pintada varias veces. Existe un color original en una pared, pero encima de esa pared, si ya tiene varios años, se van añadiendo nuevas capas de pintura. Así que se tendrá que rascar toda la pared para descubrir cuál era el color original de esa pared. Es lo mismo que hace la crítica textual con los escritos del Nuevo Testamento. Intenta analizar y descubrir qué pasajes estaban desde el principio de esos manuscritos y qué pasajes, qué versos, qué palabras fueron añadidas, por supuesto, ya a través del tiempo. Y eso es lo que hace la crítica textual. Ahora bien, como veíamos en la clase pasada, no existe en todo el Nuevo Testamento algún pasaje que literalmente nos hable de una segunda venida de Cristo. Es decir, que literalmente al pie de la letra te diga que Cristo viene por segunda vez, no existe, sino pasajes que se han interpretado como una segunda venida de Cristo que es diferente. Y también veremos en esta clase, como en la anterior, que muchos de esos pasajes muy posiblemente han sido añadidos o en algún caso han sido traducidos incorrectamente, debido a que los originales, por llamarlo así, o mejor dicho, los documentos más antiguos que nosotros tenemos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, sobre todo, perdón, del Nuevo Testamento, los escritos más antiguos se encuentran en griego. Entonces, para poder entender esto, necesitamos irnos al griego y entender si realmente las palabras que tenemos y que han dado lugar a enseñanzas fundamentales como la segunda venida de Cristo son palabras que han sido traducidas correctamente o bien han sido traducidas, como veremos hoy, de una forma teológica, es decir, para respaldar ciertas creencias que existen en cierta época. Tal es el caso de la palabra griega parusía. Y esto vale la pena recalcar porque es muy interesante debido a que hay muchas personas a las cuales se les han dicho en muchos lugares que el Nuevo Testamento tiene originales hebreos. Tal vez tú fuiste, pues bueno, alguna de aquellas personas que en algún momento les enseñaron esto, que el Nuevo Testamento tiene originales hebreos y te dijeron, el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en hebreo y hay que leerlo en hebreo y cosas como esas. Más sin embargo, desde el punto de vista histórico, académico, etcétera, eso es una mentira, por lo menos
nosotros y ningún investigador en el mundo, me refiero a aquellos que estudiamos la Biblia desde esa perspectiva, no, sabemos que no existe ningún documento antiguo en hebreo. Cualquier documento que te digan que es original hebreo del Nuevo Testamento estoy recalcando, y que es una especie de original, claramente te están diciendo una mentira. Los escritos más antiguos que existen del Nuevo Testamento se encuentran en griego. Y no es porque nosotros lo queramos, no es porque alguien los haya inventado, es porque simplemente no se han encontrado manuscritos hebreos. Si en algún momento existieron, si en algún momento se escribieron libros en hebreo, pues hoy en día no los tenemos. Y esa es una realidad. El día que se encuentren, el día que los desentierren en alguna parte del mundo, pues entonces nos iremos a ellos. Pero mientras tanto, lo único que tenemos son escritos en griego que datan del siglo IV, que es el código sinaítico, del cual hablaremos en un momento. ¿Ok? Entonces, eso es importante para que también a ti no te engañen. Tú puedes comprobar la información que estamos viendo acá. No se trata de que tú creas todo lo que yo estoy diciendo, sino todo lo contrario. Se trata de que tú compruebes todo lo que estamos diciendo. Y eso es muy importante, que tú lo compruebes, y hoy es tan fácil y sencillo, pues tomando tu celular o tu tablet y metiéndote a Google o a una enciclopedia en línea para comprobar toda la información que tú gustes. Ahora bien, entonces decíamos que la palabra griega, parusía, se ha traducido normalmente como venida, la segunda venida, parusía, dentro del Nuevo Testamento. Más sin embargo, su significado real es otro. ¿Por qué decíamos este punto sobre parusía y demás? Porque hemos platicado hace unos minutos que muchas veces en el Nuevo Testamento se traducen palabras de una forma equivocada, adrede. ¿Para qué? Para que se dé un sentido teológico, es decir, para respaldar adrede una enseñanza que está siendo implantada en ese momento. Y ahorita lo veremos con un claro ejemplo. Entonces, cuando en el Nuevo Testamento aparece comúnmente la palabra parusía y se refiere a Cristo, se ha optado por traducir como venida esta palabra, más su significado directo no es ese. Ahora bien, por ejemplo, en Mateo 24:3 dice lo siguiente en la versión Reina Valera 1960. Mateo 24:3 dice lo siguiente. Me estoy yendo un poquito rápido para hacer un tema corto, repito, y que sea un poquito más digerible para todos. Mateo 24:3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, es decir, Cristo o Jesús, Yeshua si lo quieres llamar así, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de este siglo? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin de este siglo? Ahora bien, detrás de la palabra venida en español se encuentra la palabra griega parusía. Parusía. Si tú ves un interlineal griego que puedes encontrarlo gratis en internet, como el que tienes en tu pantalla, es el interlineal griego de una página que lleva por título Logos. Si así lo quieres buscar, te aparece totalmente gratis. Pero hay muchas más. Esto no es la única ni es solamente una versión. El caso es que cuando tú checas un interlineal griego, ¿por qué griego? Porque los escritos más antiguos están en griego, no en hebreo o no en otro idioma. Por eso, no hay otra explicación. Es muy simple y muy razonable para aquel pues, que tiene las ganas de aprender. Eso es todo. Entonces, el griego dice parusía, donde aparece la palabra venida en español. Más sin embargo, por ejemplo, en este interlineal griego, la palabra parusía, 3952 de la concordancia Strong, la palabra parusía es traducido como presencia y no como venida. ¿Y qué señal hay de tu presencia y del fin de esta edad? Así lo traducen en este interlineal griego. ¿Por qué es importante recalcar la palabra presencia en vez de venida?
Porque como platicábamos en la clase pasada, no son sinónimos ni en español ni en griego y no dan la misma idea. No es lo mismo decir qué señal hay de tu presencia a decir qué señal hay de tu venida. Por supuesto, la diferencia es abismal y por supuesto, una cosa nos da una idea y otra palabra nos da una idea totalmente distinta. Entonces, por supuesto que no es lo mismo. Así que, como platicábamos hace unos minutos, las traducciones están hechas, y esto es algo que a muchos les romperá el corazón, pero las traducciones en español y en otros idiomas están hechas con un objetivo teológico. ¿Qué significa esto? Bueno, que las traducciones simplemente están respaldando la creencia de cierto grupo. Por eso Testigos de Jehová hacen su propia Biblia para respaldar sus propias creencias. Y así todos los grupos hacen traducciones para respaldar sus creencias y es muy raro encontrar una versión que te esté traduciendo correctamente el significado de las palabras en su original, sino que la mayoría te están traduciendo de acuerdo a la creencia que ellos también tienen. Y así a las palabras se les da otro significado distinto al que tiene la palabra original. Por ejemplo, hablábamos de parusía y en la pantalla vemos la palabra griega parusía, parusía escrito en griego, y su significado primario, principal es presencia, como viene en el interlineal que les enseñé. Logos se llama la página, está totalmente gratis en internet. Y la página, pues dice que ese interlineal fue sacado de Tischendorf, que es el erudito más grande en griego de los últimos tiempos. El erudito más grande del Nuevo Testamento en los últimos tiempos. Tischendorf fue aquel que encontró el Código Sinaítico, el documento más antiguo del Nuevo Testamento. O sea, nada más eso. Tischendorf es el hombre, el investigador que encontró el Código Sinaítico, el documento más antiguo del Nuevo Testamento. Y Tischendorf traduce parusía como presencia, no la traduce como venida. Y muchos profesores de griego lo enseñan sin ningún problema. Entonces, parusía significa presencia, es su significado primario. Y para venida, en griego existe otra palabra que es erkomai, que significa venida, porque son palabras diferentes, son significados diferentes, no es la misma palabra. Esto que te estoy diciendo, aunque tú no sepas griego, es muy fácil saberlo. Basta utilizando el traductor Google para que tú puedas comprobar esta realidad en tu casa o donde sea que estés. Métete al traductor Google y ponle de un lado español y del otro lado ponle griego y ponle venida y verás que la palabra griega que aparece no es parusía, sino es un derivado de erkomai. Y si pones presencia, te va a salir parusía en un traductor que tú tienes en tu mano. Entonces, esto es sumamente fácil de comprobar, que la palabra parusía, que se traduce comúnmente como venida para, ¿por qué es importante esto? Porque se traduce como venida para respaldar o para reforzar la idea de la doctrina de la segunda venida de Cristo. Y entonces, como el Nuevo Testamento no lo dice literalmente, las traducciones han intentado reforzar esa idea a través de traducir incorrectamente palabras como parusía, para que el lector en español, para que tú leas la Biblia en español y cuando leas la Biblia en español, tú te topes siempre con la palabra venida en vez de leer presencia. Y así tú des por un hecho que la Biblia dice que Cristo vendrá por segunda vez, pues porque lo está diciendo. Ahí dice la venida de Cristo o la venida del Señor, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, pues es verdad. Cristo vendrá por segunda vez porque la Biblia lo dice. Pero el punto es que en griego el significado es otro. Ahora bien, digo, basta utilizar Google Traductor para comprobar lo que te estoy diciendo en este momento. Que parusía no significa venida, sino presencia. Ahora bien, las traducciones, como ya les platicé hace un momento, siguen una tendencia teológica. Esto es que, repito, refuerzan la creencia religiosa de cierto grupo.
Las traducciones en español y en otros idiomas refuerzan, son hechas con el propósito y objetivo de reforzar las enseñanzas que se dan en esos grupos, para reforzar las creencias que se llevan en ciertos grupos. Entonces, por lo mismo, tú no puedes confiarte de las traducciones. En pantalla tienes un interlineal griego muy famoso, que es el interlineal griego-español del profesor César Vidal. Y este es un interlineal griego donde viene, por supuesto, el griego, la traducción al español y todo eso. Este interlineal lo tengo aquí en físico. Yo te lo estoy enseñando en internet, que también está en internet, pero yo te lo estoy enseñando en físico. Mira, es este. Este es el físico. Yo te lo estoy enseñando en pantalla. Y ahora te voy a enseñar algo interesante, por eso lo puse en pantalla, porque la cámara no lo puede captar. Y te quiero enseñar algo que está acá sobre Mateo 24:3, que está acá en este interlineal cristiano, pues griego. Algo muy interesante que a mí llamó mucho la atención y es lo siguiente, mira. Este es el interlineal y entonces en Mateo 24:3, en este interlineal griego, repito, tienen tendencia teológica, están hechas para reforzar ciertas creencias. Dice, sentándose él, así es, este es un acercamiento de cómo viene el libro y viene el griego y la traducción de César, del profesor, ¿no? Del maestro cristiano en este caso. Entonces dice, sentándose entonces él en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado diciendo, dinos cuándo esto será y cuál es la señal de tu parusía. A mí me llamó la atención porque él, este traductor, este profesor, no tradujo la palabra al español, sino que simplemente la pasó en su fonética. Y entonces en vez de poner venida o presencia o cualquier cosa, él simplemente la pasa directo y la pone en griego. Y pone cuál es la señal de tu parusía y de la consumación del eón, que también es una palabra griega. Tampoco la tradujo porque ahí también hay un problema teológico que hoy no veremos, ya que no significa mundo, el fin del mundo, sino tiene otro significado que también lo han cambiado. Pero lo que me llamó la atención es que este profesor no tradujo la palabra. No sé por qué no lo hizo, no sé cuál sea su explicación, porque así viene, esa es la versión pues, que está en internet, pero así viene en el libro físico. Les repito, yo lo tengo acá en mis manos y así viene. Y por eso lo busqué para enseñárselos a ustedes, lo busqué por internet para enseñárselo a ustedes y que vieran esa forma de traducción y que se den cuenta que esto es muy raro, que no hayan traducido al español esa palabra y por algo no la tradujeron al español, sino que la mantuvieron en griego. Y así viene en, pues, el libro físico, que aquí lo tengo, pero repito, no se puede ver en la cámara, pero es el mismo libro y así viene traducido solamente parte en español, pero esa palabra parusía no decidieron traducirla y por supuesto esto no es casualidad, porque las traducciones tienen una tendencia teológica, una tendencia de fe, no son fieles al escrito original. Ahora bien, en Filipenses 1:26 decíamos que la palabra parusía significa presencia, no venida. Bueno, en Filipenses 1:26 dice lo siguiente, para que abunde su gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre ustedes. Filipenses 1:26 dice, repito, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre ustedes. Y otra vez aquí está el interlineal griego. Y entonces, donde aparece la palabra presencia, ¿qué palabra griega crees que aparece? ¿Qué palabra crees que aparece en el griego? Pues aparece la palabra parusía. Parusía. Y entonces parusía, por supuesto, es traducido como presencia. Pero aquí, como vemos, se tradujo bien al español. Si tú lees tu Biblia en español, aparece la palabra presencia. Y detrás de la palabra presencia en griego está la palabra parusía, 3952 de la Concordancia Strong. Es decir, ¿por qué se tradujo aquí correctamente la palabra parusía del griego al español como presencia? Aquí no tradujeron venida,
a través de mi venida, no. Porque aquí no tiene nada que ver con Cristo, aquí no tiene nada que ver con Jesús. Y si no tiene nada que ver con Jesús, la palabra parusía en este pasaje, pues entonces lo traducimos bien. Aquí lo traducimos de la forma correcta y ponemos el significado primario que es presencia. Pero donde aparece Cristo, ahí sí vamos a poner la palabra o la traducción venida. ¿Por qué? Porque estamos reforzando las ideas religiosas que nos corresponden. Las traducciones, y esto yo sé que te rompe el corazón, a muchos les rompe el corazón porque les gusta tener muchas versiones y demás de la Biblia, pero las versiones al español, al inglés y demás, las traducciones de la Biblia en pocas palabras están hechas siempre con una tendencia religiosa, con una tendencia teológica. Están hechas y diseñadas para reforzar las ideas religiosas. No están hechas ni diseñadas las traducciones para enseñarte realmente qué dice el original. No están hechas para eso. Y eso es algo muy, pero muy importante que tú debes de aprender. Y entonces aquí en Filipenses aparece la palabra parusía, en Filipenses 1:26, más sin embargo aquí se traduce como presencia, su significado real, porque no tiene nada que ver con Cristo y por lo tanto no hay necesidad de poner la palabra venida o regreso. Ahora bien, en Mateo 24:30 aparece esta frase: y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Viniendo, aquí sí aparece la palabra venir, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. ¿Y qué palabra hay acá en griego? Acá aparece la palabra correcta, y la palabra correcta es erkomai. Ahí dice erkomenon. Entonces, erkomai, ¿qué significa? Que aquí sí usaron la traducción correcta, la palabra correcta. Ya comentamos que la palabra venir tiene su palabra correcta y es erkomai. Erkomai es venir en griego, no parusía. Entonces, ¿qué significa esto? Que aquí lo tradujeron correctamente como se debe. Y entonces aquí viene la duda para muchos o la interrogante. Bueno, entonces, a fin de cuentas, te está diciendo que el Hijo del Hombre vendrá. El chiste es que sí viene sobre las nubes del cielo y todo eso. Así que no hay por qué discutir sobre palabras. El significado es lo importante o el mensaje es lo importante. Y el mensaje te está diciendo que Cristo viene. Ahora bien, en Mateo 24:3, que vimos hace un momento, para que tú entiendas este punto, en Mateo 24:3 hablábamos de que aparece la frase siguiente: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces, aquí en Mateo 24:3 aparece muy claramente definida la palabra venida y el mensaje de una venida de Cristo en algún momento, ¿ok? Más sin embargo, como sabemos, los evangelios tienen pasajes que son muy parecidos entre sí, pasajes repetidos, pero dichos de diferente forma, ¿ok? Y entonces, el libro de Lucas es sumamente parecido a Mateo, y esto cualquier estudioso o estudiante de la Biblia lo sabe. El libro de Lucas es el más parecido a Mateo que tenemos en la Biblia. Y en el libro de Lucas aparece también este capítulo donde se le pregunta lo mismo a Jesús y donde se da prácticamente la misma respuesta. En el libro de Lucas aparece esta conversación con sus discípulos sobre el fin del mundo y todo eso en el capítulo 21. Lucas capítulo 21. Y en específico, en el verso 7, en el libro de Lucas, cuando se le hace la misma pregunta a Jesús, viene lo siguiente. Escuchen. Lucas 21:7. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá de tu venida? No, en Lucas dice: ¿y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Es decir, se omite la expresión o la frase: ¿qué señal habrá de tu venida? Y entonces solamente se saltan a lo siguiente: ¿qué señal hay cuando todas esas cosas empiecen a suceder? Y ahí empiezan otra vez las señales, por llamarlo así. Pero el caso es que aquí no aparece por ninguna parte la idea de una venida.
No aparece la palabra, no aparece la idea, no aparece nada. Simplemente están preocupados por las cosas que pasarán, las naciones peleando, la guerra, el terremoto, la destrucción del templo, pero una venida no aparece por ningún lado. En Lucas, que es una copia muy fiel, por llamarlo así, o muy parecida más bien, de Mateo. Pero ahora, para los estudiantes de la Biblia, es sabido que el evangelio más antiguo es el evangelio de Marcos. El evangelio de Marcos fue, según los estudiosos, el que dio origen a Mateo y a Lucas. Juan es un evangelio diferente donde no se tocan estos temas. Mas, sin embargo, Mateo y Lucas, dentro de los llamados evangelios sinópticos, tienen una influencia muy grande del libro de Marcos. Así que la mayor construcción, la mayor parte de Mateo y Lucas es simplemente tomada del evangelio de Marcos. Así que el evangelio más cercano al original es Marcos, no Mateo ni Lucas. Entonces, Marcos también trae este pasaje que vemos en Mateo 24 y en Lucas 21 sobre el fin del mundo. Marcos también lo trae, y Marcos lo trae en su capítulo 13. El evangelio más antiguo, Marcos. Y eso lo dicen todos los estudiosos, no es una idea mía o invento mío. Repito, todo lo puedes investigar en nuestros días. Y yo te pido que lo hagas, que no te quedes solamente así con la interrogante. Y en Marcos 13, que es el evangelio más antiguo, aparece otra vez esta conversación, aparece nuevamente esta escena donde Jesús habla del final de las cosas con sus discípulos. Y en Marcos capítulo 13, verso 3 en adelante dice, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, otra vez la misma historia, y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, otra vez es lo mismo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de qué? ¿De tu venida? No, otra vez no aparece eso. ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirar que nadie los engañe, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el evangelio más antiguo, que es Marcos, que concuerda con Lucas a la vez, tampoco tienen en ninguna parte la expresión ¿cuándo será la señal de tu venida? El único evangelio sinóptico y de los 4 que tenemos donde aparece la expresión ¿cuándo será tu venida? Es solamente el libro de Mateo. ¿Por qué es importante entender esto? Porque según el estudioso Tischendorf, que repito, es para muchos el erudito más grande de los últimos tiempos sobre el Nuevo Testamento, Tischendorf es una autoridad en el griego del Nuevo Testamento y cualquier estudioso de la Biblia lo sabe. Si no, investígalo. ¿Quién fue Tischendorf? Ahí está el nombre en pantalla para que lo puedas googlear, para que lo puedas buscar. Así se escribe. Entonces, Tischendorf es una autoridad en el Nuevo Testamento, o más bien hizo investigaciones que son una autoridad en el Nuevo Testamento. Tischendorf encontró el Código Sinaítico, ni más ni menos, que es el documento más antiguo del Nuevo Testamento. Y Tischendorf dice lo siguiente, tan solo en Código Sinaítico, que es el manuscrito más antiguo de la Biblia, no la que tienes tú, no lo que tengo yo, no el que tiene tu pastor, no el que tiene tu obispo, no el que tiene tu presbítero, no el que tiene no sé quién. No. El documento más antiguo de la tierra del Nuevo Testamento se llama Código Sinaítico. Y en Código Sinaítico aparece un número aproximado de 14,800 correcciones. Imagínate el número. 14,800 correcciones aparecen según la crítica textual, según las investigaciones, la ciencia, en Código Sinaítico. Y en su mayoría, estas correcciones se encuentran, según Tischendorf, no según yo ni mi abuelita, no, según Tischendorf, que es lo importante, la autoridad en Código Sinaítico, según Tischendorf, estas correcciones en su mayoría, ¿en dónde crees que se encuentran? En el libro de Mateo. Por lo mismo, si la expresión ¿qué señal hay de tu venida? No aparece en Marcos, que es el evangelio más antiguo, no aparece en Lucas, que es una copia muy fiel de Mateo, y en Juan ni se diga, si no aparece en los demás evangelios y solamente aparece en el evangelio de Mateo, pues
aquí estamos frente a una gran duda existencial si en su origen el libro de Mateo contenía realmente la palabra venida o fue añadido siglo después. Si realmente Mateo 24 tenía la palabra venida, ¿qué señal habrá de tu venida? O esta palabra venida fue introducida, como muchas otras, siglos después dentro del manuscrito de Mateo. Y realmente será que Mateo pues nunca tuvo esa palabra, como no la tiene Lucas, quien solamente habla de qué señal habrá del fin de los tiempos, y Marcos lo repite, ¿qué señal habrá del fin de los tiempos? Cuando todo esto haya de cumplirse. Nunca mencionan algo sobre una segunda venida, y no lo mencionan porque simplemente ellos ni tan siquiera creían que iba a morir. Si los discípulos para este momento cronológico de los evangelios ni tan siquiera creían que iba a morir, ni tan siquiera creían que iba a resucitar, ni tan siquiera creían todo lo demás, ¿tú crees que van a estar hablando de una segunda venida? Pues no, lógicamente no, eso ni tan siquiera les venía al pensamiento debido a que ni tan siquiera ellos tenían eso presente ni en cuenta. El problema era cuándo moriría, si moriría o no, si quedaría para siempre vivo o no Jesús, si moriría por muerte de cruz, etcétera. El dilema era otro. Una segunda venida ni tan siquiera se asomaba al pensamiento. Lógicamente, este pasaje no tendría lugar dentro del pensamiento teológico que ellos tenían en ese momento sobre Jesús. Ahora bien, más allá de que si fue añadida o no, yo no estoy diciendo que sea una seguridad, pero sí es muy probable. Pero bueno, cada quien decidirá lo que cree. En lo particular, solamente les traemos la información para que ustedes juzguen por sí mismos. Pero más allá de todo esto, sobre la segunda venida, para seguir con el tema y no hacerlo más largo, decíamos que, bueno, sobre la venida en las nubes que vimos en Mateo 24:30, aquí está, viniendo sobre las nubes, ercomenón o ercomai venir sobre las nubes del cielo, dicen, pues esto es igual a la segunda venida. Bueno, es que ese pensamiento teológico ya te lo adaptaron, pero realmente esto tiene otra connotación. El venir sobre las nubes era un pensamiento teológico muy popular para los días de Jesús. Repito, en los días de Jesús, la idea de alguien viniendo sobre las nubes del cielo era una expresión muy común. De hecho, los primeros que sacaron esta idea en la historia de Medio Oriente, de la religión, fueron los cananeos con el culto a Baal. A Baal se le denomina el guerrero de las nubes, el rey de la lluvia, el dios de la lluvia, y dentro de su adoración dice, ¿qué enemigo se enfrentó a Baal? El jinete de las nubes, dentro de las tablillas encontradas allá en la tierra de Canaán, en el antiguo Medio Oriente. ¿Quién se comparará contra ti? ¿Qué enemigo hay contra ti? Baal, el jinete de las nubes. Es decir, a Baal se le denominaba el jinete de las nubes, aquel que viene con las nubes del cielo. Después, ese título se le da a Yahvé en el Antiguo Testamento. Yahvé, según el Salmo 68, es el nuevo jinete de las nubes. Y posteriormente se le da a Jesús, ya que se ve como una especie de honra a ciertas deidades. Ahora bien, hay un pasaje muy interesante que es el que más refuerza la teología de una segunda venida y está en Daniel 7:13, y aquí prácticamente hemos acabado el tema. No buscamos traer un tema largo, sino un tema que simplemente te dé los principios para que tú puedas seguir investigando después. En Daniel 7:13 aparece una expresión muy conocida. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. He aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Con las nubes del cielo viene el Hijo del Hombre. ¿Quién es este Hijo de Hombre que viene con las nubes del cielo y que se acerca a un anciano de días? Esta explicación a muchos no les gustará, pero es real. El primero que buscó interpretar, pues, a Jesús
o ligar a Jesús con ese pasaje fue Tertuliano en el siglo III, que fue el primero que dijo que el Hijo de Hombre que menciona Daniel 7:13 se refería a Jesús. Antes de Tertuliano, nadie interpretó Daniel 7:13 como la venida de Jesús. Él fue el primero en la historia del cristianismo que hizo esa aseveración, que Daniel 7:13 habla de Jesús, y de ahí, lógicamente, hacia adelante les pareció perfecto a la teología de la segunda venida ligar a Jesús con Daniel 7:13. Más sin embargo, la explicación pues no es muy agradable para aquellos que son un poquito religiosos y que sobre todo no han investigado sobre la religión antigua de Israel. Esto, repito, es muy práctico y no me voy a extender, pero en Israel no fue monoteísta siempre, y sobre esto hay muchos temas en esta página y en muchos otros lugares que tú puedes consultar sin ningún problema. Israel no fue monoteísta siempre, aunque la Biblia te diga eso, no es verdad históricamente, y no estoy ofendiendo o atacando algo, simplemente es la verdad histórica. Israel no fue monoteísta siempre. ¿Qué significa esto de monoteísta? Que Israel no siempre creyó en un solo Dios sin imágenes, como lo hace ahora, y como te dice la Biblia, sino que Israel en la antigüedad creyó en muchos dioses, y sobre eso ya hay bastantes pruebas, parte en la Biblia, pero también a través de todos los descubrimientos arqueológicos y demás descubrimientos que se han dado en la tierra de Israel. Israel era un pueblo como todos los demás, un pueblo politeísta, un pueblo con la religión cananea, donde había muchos dioses, había diosas como la diosa Shera, la diosa Nat, etcétera. Había mucha adoración del tipo que después la Biblia prohíbe, y por eso la Biblia la prohíbe, porque existía en Israel. Y eso es muy sabido. Entonces, dentro de la religión cananea que tenía Israel, existía la creencia de que había un Dios superior a todos, un Dios Padre. Y ese Dios Padre se llamaba el Dios El, E-L. Por eso se llama Israel y no Israel o algo así. Se llama Israel porque es E-L. Entonces, el principal Dios de la tierra de Canaán, no solamente del pueblo judío, sino de toda la tierra de Canaán, toda esa zona del mundo, a excepción de Egipto, el Dios principal se llamaba el Dios El. Y el Dios El tenía una esposa. La esposa del Dios El es la diosa Asherá, la diosa madre. Y estos dioses son los que habían dado lugar a todos los demás dioses. Todos los demás eran hijos de él, incluyendo Baal, incluyendo Anat, incluyendo todos los demás nombres que tú encuentres en la Biblia de dioses falsos. Todos ellos eran hijos de un solo Dios, el Dios El. Entre esos hijos se creía que también estaba Yahvé. Yahvé era hijo del Dios El, aunque después buscan hacer uno solo, donde Yahvé es las dos cosas, es el Hijo, pero también es el Padre. Pero el caso es que este pasaje de Daniel 7:13 habla del politeísmo antiguo judío, donde el anciano de días es el Dios el Dios supremo del panteón cananeo, el Dios máximo de Canaán. El Dios Él es el anciano de días, y así precisamente lo dibujaban, y hay muchos registros sobre eso en los descubrimientos arqueológicos. Búscalo, por favor, búscalo, busca ahí Dios Él, pon imágenes, es facilísimo. Hoy en día es facilísimo. Pon en Google Dios Él, imágenes, y te va a salir todas las imágenes que han sido descubiertas, desenterradas del Dios Él. Y el Dios Él es siempre descrito y dibujado, labrado como un Dios de barba blanca o barbado, si lo quieres ver así, un Dios anciano, un anciano de días. Él es el Dios Él, un Dios anciano, es el Dios Él. Y ese hijo de hombre que se acerca a quien crees que es el Dios Yahvé, el hijo del Dios Él dentro del pensamiento cananeo. Yo no digo que esto sea real o que yo crea en eso o que eso exista en el cielo. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo cómo ellos imaginaban su divinidad en ese tiempo, cómo era su creencia, cómo era su pensamiento. No estoy diciendo que esto realmente exista y que todo eso sea verdad. Estoy explicando lo que ellos creían. Y esa creencia fue la que fue plasmada en Daniel 7:13, que fue escrita durante la invasión griega, la invasión de los griegos, de los ejércitos griegos. Ahora bien, entonces, por lo mismo, ese pasaje no tiene nada que ver con
Jesús y Yahvé, y no. Ese pasaje está sacado del mismo politeísmo y cualquier estudioso de la Biblia lo sabe. Esa imagen es típica en el politeísmo y es la imagen del Dios Padre coronando a su mejor hijo. En este caso, para Israel, pues es el Dios Yahvé, el hijo que dominó sobre todas las cosas. Pero a fin de cuentas es politeísmo, no estamos hablando de lo que hoy se cree. Ahora bien, ya para terminar, la expresión hijo de hombre no la inventó el cristianismo. La expresión hijo de hombre no la inventa el cristianismo. La expresión hijo de hombre es un concepto muy común y usado antes de la era cristiana. Por ejemplo, en los documentos, en los rollos de Qumran, los rollos del Mar Muerto, aparece en el libro de Enoch, capítulo 46 y capítulo 48, primer libro de Enoch, aparece la expresión hijo de hombre. En el libro cuarto de Esdras también aparece la expresión hijo de hombre en el capítulo 13 del 1 al 3, y así en otros documentos antes de la era cristiana ya se usaba la expresión hijo de hombre. Repito, el primero que buscó unir a Jesús con Daniel 7:13 fue Tertuliano, y esto hasta el siglo III. Antes de eso nadie había intentado hacer tal cosa, porque sabían que no hablaba de eso, el pasaje de Daniel. Ahora bien, la expresión el Hijo de Hombre, para terminar en esta noche, como título mesiánico, aparece por primera vez en la historia de las ideas religiosas en la teología de los evangelios sinópticos. Doctor Antonio Piñero, que para muchos y sin duda para la comunidad académica mundial, doctor Antonio Piñero es una autoridad sobre el tema. Es decir, que el título de hijo de hombre no es exclusivo del cristianismo y se usa por primera vez para hablar del Mesías o ligarlo al Mesías hasta el tiempo de los evangelios. Antes de eso, el pueblo judío no unía la expresión hijo de hombre con Mesías. Por lo tanto, el punto es aclarar que Daniel 7:13 no está hablando de Jesús. Daniel 7:13 no habla de Cristo, no habla de Jesús, no habla de su segunda venida. Está hablando un tema totalmente distinto que no hubiera sido interpretado así si no es porque después surgió esta idea de la segunda venida y todo lo demás. Hasta acá el tema de esta noche. Yo sé perfectamente que quedan muchas dudas, muchas incógnitas, muchas cosas por explicar, lo sé perfectamente, pero tiempo habrá para explicar cada una de ellas. Pero por lo menos hoy tenemos bases y nuevas ideas que no teníamos hasta hace unos días o unos meses. Así que te dejamos estos dos temas, esperamos que los disfrutes, que los analices y que puedan ser de ayuda para tu vida y para los estudios que tú llevarás más adelante. Hasta acá el tema de esta noche.